¿Qué implica que la deuda pública crezca más de lo que se tiene previsto? Bueno, como tú mencionabas al comienzo, usualmente en escenarios de deuda pública muy alta, y mucho más si es a causa de un gasto fiscal descontrolado y que no va encima en proyectos o en un gasto que tenga alto impacto, usualmente deriva en escenarios de inflación muy alta, descontrolada. Eh, Nosotros nos hemos acostumbrado después del gran trauma que fue la década de los 80s a tener una inflación muy baja. Inclusive en la época de pandemia, que la inflación creció bastante y lo sentimos, fue bastante baja con respecto a otros vecinos regionales y a otros vecinos, o mejor dicho, y a otros países desarrollados, porque hemos tenido, digamos, un BCR con institucionalidad fuerte. Pero el BCR tampoco puede hacer milagros, ¿no? Si bien tenemos grandes economistas en el país, si se le pone una presión, digamos, al sol que es demasiado fuerte, entonces hay cosas que no se pueden manejar, digamos, ¿no? Hay los instrumentos con los que contamos también tienen cierto límite. Entonces, ese es el mayor riesgo, pienso yo, al que podríamos llegar y a donde impacta más a la vida de las personas, ¿no? Recordemos que la inflación significa que lo que antes, digamos, comprabas, digamos, 100 de bienes, ahora compras 50, mañana compras 30. La plata te alcanza para menos. Te alcanza digamos. para menos cada vez más, ¿no? Y obviamente, digamos, los que sean un poco más grandes y nos estén viendo, nos estén escuchando, y recuerden lo que fue la década de los 80s, y los que sean un poco más chicos y recuerden un poco, que fue mucho menor claramente, ¿no?, en el punto de comparación, pero recuerden un poco cómo fue la época justo saliendo de pandemia, que la inflación se disparó un poquito, sabrán que pues es bastante fuerte, ¿no? No, muy claro. Gracias, David. Anthony, ¿de dónde provienen estos proyectos? ¿Qué piden estos proyectos? ¿Qué se aprueban estos proyectos? ¿Pasan estos por el filtro, me imagino que no, del impacto regulatorio? ¿Del análisis de impacto regulatorio? Sí, hay un tema bastante complicado en relación a, primero, cómo es la parte previa que se aprueba un proyecto de ley, ¿no? Hagamos este recorrido. Primero, el proyecto ingresa y se deriva a dos comisiones. Si tiene que ver con presupuesto, creo que lo lógico y lo entendible sería que vaya a la comisión de presupuesto porque efectivamente va a afectar. ¿Y no está haciendo así? En algunos casos, entonces ahí hay un punto ahí, una banderita roja que detectar. Y luego estas comisiones emiten un dictamen. Este dictamen va a decir si es que lo aprueban, si es que lo aprueban con un texto sustitutorio, o si por el contrario dicen muchas gracias, pero este proyecto no pasa. En este caso, varios de estos proyectos de ley, por ejemplo, el proyecto de ley 6732, el 1901, lo que buscan es añadir remuneraciones adicionales a ciertos sectores, o por el otro caso... ¿A qué sectores? Como por ejemplo a los sectores CAS, en los cuales no determinan precisamente cuál es la función del sector CAS y del sector del 728, ¿no es cierto? Entonces, confunden funciones y confunden la naturaleza por la cual se dio un sector CAS, por la cual se dio el 728, por la cual se dio el régimen servir. Entonces, cada uno se ha delimitado para ciertas cosas establecidas y lo que buscan es confundir estos regímenes. Y lo que genera es que en realidad el régimen, en lugar de fortalecerse, se vuelva más débil y ya ahí se confunda. Pero esto es claramente con una intención electoral, ¿no? Oye, yo hago que te aumenten el sueldo vía un proyecto, una ley. Correcto. Y tú esperaría que votes por mí cuando me postule a lo que sea que me quiera postular. Correcto. Y justamente es la parte posterior al dictamen. Una vez que se aprueban estos dictámenes, pasan a pleno. Y en el pleno hay un punto importante y es creer que solamente el Ejecutivo tiene este deber de observar a través de un análisis de impacto regulatorio, ¿no? Pero esto es totalmente falso. El propio reglamento del Congreso establece que hay ciertos requisitos mínimos para que un proyecto se presente y pueda seguir y cumpla con los requisitos necesarios para poder darse aprobado. Entonces, uno de ellos es obviamente el fundamento, a qué sector va a beneficiar, pero lo más importante llega a ser, uno, el costo-beneficio que se da. Las personas que, al menos como yo, que estamos viendo constantemente los proyectos que se aprueban o los proyectos que se publican en el portal del Congreso, nos damos cuenta que el costo-beneficio, el impacto regulatorio, el impacto económico, el impacto presupuestal y en algunos casos el impacto ambiental es una justificación bastante corta, por no decir otra palabra, porque la justificación a veces pasa por decir, no, es que asumir este proyecto de ley no genera ningún costo, y una argumentación bastante débil. Entonces, lo que nosotros quizás deberíamos proponer es que nosotros se cuenta con una oficina de impacto regulatorio, que se vayan esos proyectos a esa oficina de impacto regulatorio y que sean analizados correctamente. Porque no es posible que se emita un análisis posterior de todos los proyectos de ley que han generado y que eso no haya sido previsto con anterioridad por el Congreso. Anthony, mencionábamos fuera de cámaras el tema de la insistencia con la que el Congreso termina aprobando estas leyes. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. A ver, a modo de organizar cómo es que está el poder, nosotros contamos con 3 poderes. Entre ellos, si bien tienen capacidades y competencias bastante establecidas entre cada uno de estos, cuentan con una facultad para poder coordinar entre ellos.
Esto bajo un elemento bastante teórico y bastante abstracto de entender que los poderes van a conversar y bajo esa conversación saldrá la mejor decisión para la ciudad. Hasta ahí todo bien. Entonces la insistencia viene a ser esta forma en la cual... Porque hay 3 formas de poder aprobar los proyectos. La primera es esta insistencia en la cual el Ejecutivo observa estas normas y le dice al Congreso, oye, tú estás haciendo esto mal porque tal norma puede contravenir, no sé, el gasto público, porque tal norma puede contravenir principios generales, porque tal norma puede contravenir derechos. Lo que hace es regresar al Congreso y lo vuelven a evaluar. En esta evaluación surge una de las formas, que es allanarse a estas observaciones. Es decir, es verdad lo que ha argumentado el Ejecutivo, vamos a allanarnos a estas observaciones y las tomamos, y el proyecto va a salir aprobado con las modificaciones referidas. La insistencia, por el contrario, lo que hace es decir, mira, muy buenas sus observaciones, pero hasta aquí nomás. Pero no me importa. Pero no me importa. Yo voy a aprobarlo de igual forma. Y por el contrario, lo que pueden hacer es, ven las observaciones, admiten que efectivamente se han equivocado, y bueno, dicen, aquí quedó y lo archivamos. Que eso es lo que debería pasar, ¿no? O sea, si es que hubiese, digamos, buena fe, o si el interés público primara, tú haces una propuesta, recibes observaciones, ajustas lo que está mal, quitas, pones, etcétera, y apruebas un texto que sea correcto, que beneficie a la ciudadanía. Pero si no te interesa, simplemente al caballazo apruebas y haces uso de tu fuerza. Claro, aún más cuando el MEF ha dado muchas observaciones en la parte económica. Es más, incluso el propio Tribunal Constitucional, que quizás lo podemos hablar a fondo en una pregunta posterior, ¿no? Pero el propio MEF ya ha dado cuenta que la opinión que él emite, el Tribunal Constitucional ha dado que el MEF, todas estas opiniones que puede llegar a emitir, en realidad sí son vinculantes. Y aquí en este tema de la vinculación, ¿qué tanto? Porque una norma que se apruebe sin esta aprobación del MEF o sin referirse a estos comentarios que da el MEF, puede llegar a ser inconstitucional. Entonces, y no solo sin aprobación del MEF, sino incluso sin aprobación de la Comisión de Presupuesto. O sea, ya vamos a un punto en el cual es un proyecto de ley que va a afectar el presupuesto, que va a afectar las cuentas del Estado y no llega a tomarse en cuenta las opiniones ni de la Comisión de Presupuesto ni del propio MEF. Estatales, ¿no? Los poderes gubernamentales. Y sobre todo en los últimos 2-3 años hemos estado viendo cómo el Congreso va concertando más y más poder, ¿no? Idealmente, como comentaba Anthony, lo que tendría que pasar es que pues, si el Congreso propone algo que tiene una justificación muy débil o que simplemente no es viable, pues que el Ejecutivo lo lea y diga, sabes que esto no va, te lo devuelvo con varias observaciones, o simplemente te digo que no puede ser, ¿no? Incluso, si me permite también añadirle ahí, justamente lo que veníamos hablando al inicio del podcast era, cada uno de los poderes llega a tener su propia independencia, pero de igual forma coordinan entre sí. Esto, la Constitución, que tanto buscamos que se mantenga y que tanto buscamos que las correcciones que se hagan no sean en su totalidad, ha establecido quién tiene a cargo el presupuesto, el gasto o el déficit fiscal, ¿no? Entonces, en este caso, el artículo 79 establece, el encargado es el Ejecutivo. Y justamente como lo comenta David, esta coordinación no se está haciendo de la forma correcta, pero porque también el propio TC no ha delimitado correctamente esta función. Porque han habido sentencias en las cuales se ha determinado que, si bien es cierto, lo que se busca es que el déficit fiscal no caiga, y lo que se busca es determinar que el presupuesto del año no sea el que se vea afectado. Pero en muchos casos, incluso el propio análisis del TC no vincula el déficit fiscal que generará en este año y el déficit fiscal que generará en los años posteriores. Entonces, lo que se refleja en el estudio, que justamente lo pudimos ver, es que el presupuesto de cada año va a caer. Entonces, es esa advertencia que quizás deberíamos también precisar al momento de hacer el análisis quizás jurídico del TC, en establecer que el encargado, si bien es el Ejecutivo, y el Congreso lo que tiene es la obligación, y aquí quizás por eso es la confusión que se da y esa puerta abierta que se permite, es que el Congreso, la función que tiene en realidad es presentar proyectos frente a las obligaciones que los ciudadanos podemos presentar. Por ejemplo, necesitamos una nueva autoridad en temas de salud. Ok, perfecto. Entonces vamos a proponer que se genere una nueva autoridad en el tema de salud. Pero eso no podemos hacerlo sin dejar de lado a los ministerios responsables, porque son ellos los que van a tener que administrar el presupuesto de cada una de estas entidades. Si no, podemos decir, sí, necesitamos salud, necesitamos una nueva autoridad, que nadie va a negar eso, pero no puede hacerse de cualquier forma. Entonces creo que lo que ha delimitado el TC es, el Congreso tiene la obligación de hacer ciertos puntos sin afectar el presupuesto, pero se ha entendido en realidad que el Congreso tiene la facultad de afectar el presupuesto, y siempre que nos acudemos bajo una supuesta predominancia de los derechos fundamentales, de la salud, de la vida, va a poder afectar el presupuesto sin ninguna carga adicional. Ya, pero ¿quién puede ponerle un pare, un stop a esto, ¿no? O sea, hablamos de la pérdida de institucionalidad, David, y yo me acuerdo, en verdad hace ya varios años, cuando el Congreso proponía algún proyecto de ley, salía un MEF fuerte a dar su posición, a dar su postura, y hacía recular al Congreso. Sí. Pero ahora ya no pasa eso, ¿no? Ahora el MEF a veces calla, y a veces dice algo, pero no importa, porque igual se aprueba. Sí, la verdad es que yo siento que hay ciertas figuras constitucionales que se han ido abusando, ¿no? En los últimos 10 años.
Creo que ahora el Ejecutivo tiene un costo muy alto, un riesgo muy alto de pronto de enfrentarse frontalmente a un Congreso, ¿no? Porque existe, digamos, se ha usado mucho la figura de la amenaza de la vacancia presidencial por un lado y del cierre del Congreso por el otro. O sea, hay muchas figuras en la Constitución que de pronto son un poquito ambiguas y la mala fe de todas las partes un poco que hace que no se den bien las cosas, ¿no? Por eso hablaba en un comienzo de que tendría que haber una reforma fuerte o una serie de reformas fuertes para asegurar que se dé bien ese juego de balance de poderes, ¿no? Nuevamente, ¿no? Como comenta Anthony, para que las cosas se den como se tienen que dar. Lo ideal sería que pues, haya buena fe, como te decía al comienzo, de todas las partes, pero bueno, lamentablemente no vemos que pase así, ¿no? ¿TC tiene alguna tarea pendiente entonces a precisar un poco más allá de los alcances de sus sentencias? Sí, yo creería que el TC tiene una de las funciones importantes a nivel nacional, que es establecer quién tiene en realidad la competencia. Y quizás establecer cómo es que no solamente afecta el presupuesto del año, sino también de los futuros años. Porque la decadencia que habría, justo como lo menciona David, que se encarecería todo, que el Perú sería incluso objeto de visión frente a los inversores que quieran entrar al Perú. El TC tiene que fijar bien cuál es el criterio y quién tiene la potestad en este tema de déficit fiscal. Y que incluso podría precisar quizás que el Ministerio de Economía y Finanzas, frente a un proyecto de ley que genere tal grado de déficit, debería tener que imperar esa posición. Yo entiendo el tema constitucional, que debe haber una conexión entre entidades, que debe haber una coordinación entre poderes, que este órgano autónomo que es el TC debería estar ajeno de todo tipo de opiniones, pero es que esta opinión económica es sumamente importante porque a posterioridad sí es fundamental establecer quién tiene la obligación de poner estos proyectos al alcance del pueblo, ¿no? Porque no somos tampoco ajenos a este déficit que puede haber, este déficit económico que se puede llegar a generar, ¿no? Y hay un punto adicional. ¿El TC puede hacer esa precisión de mutuo propio o alguien tiene que solicitar que se haga esa precisión? Sí, el TC va a tener que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo va a tener que mandarlo al TC para que pueda ser cuestionado a través de inconstitucionalidad. No ha pasado hasta ahora. No, todas las que se han mandado han sido regresadas diciendo que efectivamente el Congreso lo único que está realizando ha sido a través de su propia obligación de legislar las obligaciones que tiene, ¿no? Entonces se escuda a través de esa obligación de que tengo que legislar sobre la vida y la salud, sobre ciertos sectores minoritarios, ciertos sectores menos favorecidos. Entonces es obligación del legislador y pone una barrera ahí. Oye, sí, tú tienes la facultad por la Constitución, pero ellos tienen otro tipo de atribuciones. Es como que, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? El 6331-2023 y el 09433 establecen que dentro del propio año... Estos son proyectos de ley, ¿cierto? Que están en dictamen, que bueno, debieron haber pasado ya para que se vean en el pleno, pero por este tema de la coyuntura no podía entrar. Pero sí, o sea, debieron verse y dentro del propio dictamen establecen que dentro de este mismo año se va a ver afectado ciertas reducciones en el impuesto a la renta, ciertas reducciones en el presupuesto. ¿Qué son exoneraciones tributarias? Sí, correcto. Entonces ya no se está perjudicando el gasto dentro de este propio año que ya se tenía presupuestado, en teoría. Entonces, ¿dónde se encuentra esa demanda de inconstitucionalidad para poder atacar este tipo de proyectos? Claro, es bien poco coherente, ¿no? Porque por un lado te dicen, oye, hay que gastar más, no sé, subirle los sueldos a la gente que estaba bajo el régimen CAS, pero por otro lado te dicen, pero ahora vas a recaudar menos porque estoy exonerando tributariamente este sector. Exactamente. David, estuviste o comentaste acerca de la imagen que puede generar esta realidad, esto que venimos comentando, entre los inversionistas que vienen al país. ¿Cómo lo ves? Bueno, este también es el otro gran costo para el Perú, que bueno, el gran atractivo que tiene el Perú, el gran punto fuerte, lo que siempre se le resalta es sus fuertes fundamentos macroeconómicos. Tiene una moneda que es muy fuerte, que pase lo que pase, no se mueve. Por algo al sol le dicen, digamos, que es la moneda de reserva de Sudamérica. Tiene un déficit fiscal que siempre es bajo, tiene una deuda pública que siempre es también baja, sostenible. Y más bien, si empieza a tener un déficit fiscal elevado, que a causa de eso empieza a tener una deuda pública súper elevada, del 70%, pierde justamente su principal atractivo a ojos de los inversores, ¿no? Y, bueno, digamos que si pierde su principal punto de venta, entonces eso también implicaría que dejen de entrar los capitales que usualmente que estamos acostumbrados a que entren, ¿no? ¿Y esto podría afectar también el grado de inversión? Sí, por supuesto, ¿no?
Porque bueno, si es menos atractivo el Perú para las inversiones, para las personas que tienen el capital, entonces claramente va a entrar, perdón, claramente van a entrar menos inversiones, ¿no? Y eso significa, eso tiene otros efectos negativos y luego para todos, ¿no? Porque significa pues menos puestos de trabajo, significa menos efectos positivos. Hay en economía y hay un término que se llama spillovers, que es cuando viene una persona, viene una empresa, ¿no?, que quiere invertir en tu país y de pronto viene con maquinarias, viene con conocimiento, viene con ¿cómo se llama?, procedimientos nuevos, y pues todo eso deja un ¿cómo se llama?, un efecto positivo en la economía. Después también se desarrolla toda una economía alrededor de la operación de una empresa. Cuando empieza a generar operaciones en un lugar, todo eso se pierde porque ya no viene más. O sea, es un riesgo país, es un riesgo crediticio, es un riesgo político. Aparte también, ¿no? Aumenta el riesgo crediticio. La verdad es que sería muy, muy negativo. Anthony, has mencionado que algunos de estos proyectos de ley que afectan o que tienen un impacto fiscal tienen que ver con la subida de remuneraciones. Ujú. ¿Qué otro tipo de proyectos de ley están generando este impacto fiscal? Eso es por ¿A un dónde lado. apuntan, digamos? Claro, eso es por un lado, todo tema de incrementar este tipo de salarios, este tipo de beneficios, desconociendo por completo la naturaleza de por qué fueron dados y bajo qué necesidad se dieron. Y por el otro lado, justo como lo mencionaba hace un momento, el tema de dejar de ganar, ¿no?, por ponerlo en una palabra, porque se impide o se reduce la cantidad de ganancia que está teniendo el Estado, reduciendo el impuesto, también a través de medidas tributarias excepcionales. Entonces, son este tipo de medidas que por un lado te quitan, justamente como tú lo mencionabas, no te permiten ingresar dinero, y de igual forma las otras medidas son las que te dicen vamos a gastar más. Entonces, ¿en dónde estamos enfocando? Ya es un punto bastante crítico en ese punto. ¿Y este tipo de propuestas provienen de algún bloque en particular, de algún tipo de bancada en particular, o es algo generalizado en el Congreso, digamos? Es irresponsabilidad. Sí, creería que hay algunos bloques en especial, pero de igual forma, recordar que el Congreso se mide a través de quiénes votan a favor y quiénes votan en contra. Y esto, como justamente lo mencionaba al inicio, es tú pasas por una comisión, tú pasas por dictámenes, pasas por el pleno, pasas por una insistencia y no te diste cuenta en esos 4 puntos clave que estaba mal el proyecto de ley. O sea, más allá de la bancada en particular, yo creo que este Congreso sí tiene una tarea importante, que es darse cuenta que durante todo este debate hay puntos clave que tienen que destacar, como es no afectar el déficit fiscal o que no afecte tanto, ¿no? Yo tengo, Lucho, una lista de los 4 proyectos más. Por favor, adelante. El primero es de Edgar Tello, de bloque magisterial, que es el aumento de la pensión para los profesores jubilados, que bueno, en principio no es algo malo, pero obviamente tiene que pasar por el estudio previo para ver que sea Sí, ¿de dónde sale la plata, no? Exacto, O sea, ¿no? Y en este caso no ha habido. El segundo es de José Luna, de Podemos Perú, que es para el arrastre de pérdidas tributarias. El tercero es de Patricia Chirinos, que actualmente está en Acción Popular, si no me equivoco, me corrigen por favor, que quiere aumentar la participación en la red de aduanas de varios distritos, incluyendo el Callao. Esto en cristiano es que quiere que algunos distritos reciban más transferencias. dinero. Sí. ni siquiera pueden gastarlo. Sí. Ese es otro tema que también habría que comentar, que Perú, sobre todo a nivel de gobiernos locales, tiene un gran problema de ejecución de presupuestos. Es decir, si ustedes buscan, y todos los que nos estén viendo, escuchando ahorita, esto es información pública, ustedes tendrán, es una página del MEF que se llama Consulta Amigable. Ustedes entran a esa página y ustedes pueden ver cómo se está dando la ejecución del presupuesto público. O a los dashboards de Comex Perú, ¿no? Comexperú.org.pe, ahí está masticadita la información. En Comex Perú constantemente escribimos en nuestros artículos de los semanarios sobre eso, y ustedes pueden ver, porque nosotros constantemente comentamos las cifras y el análisis del porqué, y constantemente a nivel de los distritos se ejecuta muy poco. Usualmente lo ideal es que se ejecute al menos 90%. Pero no ¿no? llega. Es bien difícil ver esa cifra, ¿no? Usualmente el gobierno nacional llega. Después, No, los municipios, a nivel regional, por ahí, Sí. los municipios no llegan Sí, nunca. sí. No llegan nunca. Desastre. Es más, hay municipios que llegan al 50%. Es decir, no es un tema que falten recursos necesariamente, en algunos casos sí, porque no vamos a decir todos, pero casi siempre es que los recursos existen, simplemente no se gastan, no se usan. Bueno, cerrando ese paréntesis. El cuarto proyecto es de Américo Gonza, de Perú Libre, que desea el nombramiento automático de profesores de colegio, ¿no? O sea, sin la evaluación previa que tendría que existir. Bueno, coincidentemente de estos 4 proyectos, 2 apuntan a
profesores en actividad o profesores jubilados, que Sí. son un número amplio de ciudadanos y que votan, Al ¿no? O sea, es sector, evidente sí. el interés Y que hay detrás. al sector educación, que, ojo, hace un par de semanas escribimos en Semanario Comex que en el sector educación, entre 2013 y 2023, las remuneraciones crecieron un 149%. O sea, ya es un sector que se ha visto bastante beneficiado por, digamos, crecimientos en planilla, lo cual nuevamente no está mal, porque se entiende que los salarios deben aumentar, y que usualmente el sector público suele ganar un poquito más o se suele buscar que gane un poquito más para intentar, digamos, atraer talento y tal, y porque usualmente se entiende que en el sector público pues se contrata solo a personas con mucha preparación, pero digamos que también uno espera que un mayor gasto se venga con una mejora en los servicios, y no es algo que hayamos visto muy reflejado, y creo que ese es el otro tema que también habría un poco que reflexionar, o algo un poco lo que estaba mencionando más digamos, hace un rato, ¿no? Que el Consejo Fiscal habla de que de aprobarse todos estos proyectos estaríamos hablando de unos 25.000 millones de gasto adicional cada año. Uno esperaría que, bueno, si se va a gastar tanto dinero extra, entonces vamos a tener una cantidad de servicios públicos súper mejorados, pero en realidad esta plata no está yendo a servicios públicos, está yendo a remuneraciones y exoneraciones fiscales. Entonces, bueno, uno esperaría que, aunque sea si vas a gastar tanto dinero, que sea para algo que va a tener un impacto directo a la vida de las personas, ¿no? Y bueno, y si deseas, acá tengo una lista también de equivalencias, de cosas que se podría hacer con este dinero. Danos dos, por favor. Dos, bueno. Según un informe del MINSA de agosto de este año, el Perú necesita construir 124 hospitales públicos para atender bien a la población. Cada uno, si es que cada uno fuera a ser de la más alta complejidad posible, tendría que ser más o menos la inversión de 200 millones de soles cada uno. Con esos 25.000 millones adicionales, se construyen todos De y largo. sobra plata. Y luego lo otro, un informe de agosto también de este año de Salud con Lupa encontró que hay unos 171.000 adultos mayores que están en lista de espera para el programa de Pensión 65, que son 171.000. sí, por falta de fondos, porque no hay presupuesto asignado al programa. Recordemos que estos son adultos mayores que se encuentran en pobreza o pobreza extrema, que reciben 250 soles al mes, que es una cantidad muy moderada, muy pequeña. Bueno, con este dinero, con 25.000 millones, también alcanza para cubrirlos y que quede, ¿me entiendes? O sea, así, con holgura. Y bueno, una más también. Dale, por Hubiera favor. dado para financiar un programa similar a Jaliwarma por 10 años. Bueno, queda claro que no destacamos por hacer un buen uso del dinero, ¿no? Sí.